En la Guerra de Malvinas, la escuadrilla aeronaval antisubmarina contaba con 6 aeronaves Grumman Sol 2E Tracker de la década del 60, propulsadas con motores a pistón y diseñadas especialmente para la guerra antisubmarina. Fue la primera aeronave que combinó los sensores electrónicos de detección con el armamento antisubmarino en un mismo avión. Dicho esto, vale la pena aclarar que el único armamento que podía transportar eran bombas antisubmarinas de profundidad y torpedos buscadores, o sea que era una aeronave indefensa. Cuando embarcamos en el portaaviones, nos asignaron las misiones de explorar el mar en busca de la Fuerza de Tarea Británica y proveer protección antisubmarina al núcleo, al portaaviones y a los destructores. Con respecto a la exploración, nuestras tripulaciones realizaban vuelos de exploración y control del mar con solvencia y profesionalismo, pero debo mencionar que la tarea principal de la escuadrilla y a la que siempre se dedicó fue al adiestrar tripulaciones de pilotos y operadores de sensores en la guerra antisubmarina diurna y nocturna desde un portaaviones contra amenazas de submarinos convencionales diésel, no como fue el caso con submarinos nucleares. Analizando la exploración que debíamos hacer, surgió un problema grave y urgente, que fue el de cómo íbamos a hacer para evitar que los radares de alerta temprana, 965, y los radares de seguimiento del sistema de control tiro del misil SIDAR 909 detectaran al tracker durante su exploración, dado que solamente contábamos con un viejo contramedidas MAE o medidas de apoyo electrónico, el viejo ALD-2B, que por las frecuencias que detectaba era totalmente sordo y ciego a esos radares británicos. No ser detectados marcaba la diferencia entre sobrevivir y poder transmitir información vital a nuestra propia fuerza de tareas, o ser derribados y no poder hacerlo. Recordemos que la misión principal de un avión explorador es transmitir las famosas 4 palabras: qué, cuándo, dónde y hacia dónde. En este gráfico podemos apreciar en el eje vertical la altura en metros, en el eje horizontal la distancia en kilómetros, y vemos el diagrama de cada uno de los radares y sobre todo la envolvente de las armas del destructor. Aquí está el destructor, un destructor tipo 42. En línea de punto se ve la curvatura de la Tierra, la línea roja es el horizonte radar, que como todos sabemos depende de la altura del transmisor y de la potencia del radar. Y acá tenemos la envolvente de los cañones, la envolvente del misil Seawolf, faltaría la del misil Sea-Slug, que es un poquito de mayor alcance, la envolvente del misil SIDAR, que llegaba a 15.000 metros y 40 kilómetros, y por último, en esta línea violeta estaba marcada la envolvente del radar de alerta temprana 965, que llegaba hasta 22.000 metros y 180 o 190 kilómetros de distancia. Esta era la envolvente, el lóbulo del radar que nosotros queríamos evitar. Bueno, analizado este problema, se le ocurrió a un oficial de la Armada que instalemos en el tracker un analizador de espectro electromagnético junto con una antena UHF para que pudiéramos obtener las señales del radar de alerta temprana. La idea fue que sobre la base de la intensidad de la señal recibida, la altura de vuelo del tracker y la distancia del emisor,
nosotros pudiéramos hacer una aproximación bajo el lóbulo hasta una distancia tal en la que con nuestro radar pudiésemos detectar a el buque emisor. Bueno, se presentó el proyecto al comando, el comando lo aprobó, el personal del Arsenal Aeronaval número 2 instaló el analizador, un Tektronix 7L13, un osciloscopio y la antena de UHF para que pudiésemos empezar a realizar los vuelos de evaluación. Un poquito después se sumaría a ese nuevo equipamiento que teníamos una cámara Polaroid con un lente especial para tomar fotografías a 20 centímetros, con la cual los operadores obtenían congelado en la pantalla con las señales para poder analizarla a posteriori. Bueno, sí, se hicieron las coordinaciones con los destructores tipo 42 de nuestra flota y empezaron los vuelos. En esos vuelos se levantó una tabla en la que se registraba la intensidad de la señal del radar en decibeles, la altura de vuelo del avión, y cuando éramos detectados nos avisaban, le avisaban al piloto y se registraba la altura, la distancia del emisor. Bueno, se hicieron una serie importante de vuelos y al final se obtuvieron dos conclusiones muy importantes. La primera conclusión fue que manteniendo el tracker por debajo de una intensidad de señal de menos 60 decibeles, se mantenía indetectado a cualquier altura de vuelo. Y la segunda conclusión, también muy importante, fue que volando a 30 metros del agua, siempre manteniendo la intensidad en menos 60 decibeles, podíamos acercarnos a la fuente emisora, o sea, al buque emisor, hasta 30 millas sin ser detectados. En realidad era menos de 30 millas, creo que llegamos a 17 o 18, pero se fijó como distancia de seguridad 30 millas. Bueno, ese era el procedimiento que íbamos a usar. ¿Cómo eran los vuelos? Bueno, depende de dónde saliéramos. Si salíamos del portaaviones, bueno, nos catapultaban, nos pegamos al agua a 50 millas y después tomamos la trayectoria sobre la cual teníamos que hacer la exploración. Si salíamos de Río Gallegos, ascendíamos a 5.000 pies, siempre calibrábamos y verificábamos el radar y empezábamos a volar la trayectoria asignada, cumpliendo un plan de misión propio realizado o diseñado con el alcance radar asegurado. Cuando el operador del Tektronix nos avisaba que había señal del radar 965, nosotros continuábamos en acercamiento. Me olvidé de comentar una cosa muy importante, pero lo digo ahora. El Tektronix nos daba intensidad de señal en decibeles, pero no nos mostraba la marcación, es decir, la dirección a donde se encontraba la fuente de emisión. Como nosotros íbamos siempre a donde iban a estar los ingleses, nuestro vuelo era en acercamiento. Bueno, cuando llegamos a una intensidad de señal un poco menor, a menos 60 decibeles, iniciábamos el descenso. Siempre en todo el vuelo manteníamos la intensidad de señal en menos 60 decibeles hasta un momento que ya vamos a llegar. En ese momento verdaderamente empezábamos a volar bajo el lóbulo del radar, es decir, descendíamos bordeando el contorno del lóbulo, para así decirlo, ¿no es cierto? Vamos a verlo en esta filmina. Este es el lóbulo radar, buque emisor, señal del 965 y empezábamos el descenso. Cuando llegamos a una altura de 100 pies, 30 metros del agua, manteniendo menos 60 decibeles, ahí nos preparábamos. Ascendíamos rápidamente a 1000 metros, 3000 pies, emitíamos con nuestro radar 3 vueltas de antenas, descendíamos rápidamente, máxima velocidad y nos alejábamos del punto donde habíamos emitido. Resumiendo, llegábamos a esa situación con esos parámetros de vuelo y de señal, trepábamos a 3000 pies, pinchábamos el lóbulo del radar, nos detectaban, nosotros podíamos detectar
nos descendíamos bruscamente y nos alejábamos a máxima velocidad del punto donde habíamos sido indiscretos. Porque, según nuestros cálculos cinemáticos, en 3/4 minutos podríamos tener una PAC interceptándonos. En realidad no era una interceptación, porque para hacer una interceptación clásica, el director de la interceptación tiene que tener a los dos aviones en la pantalla del radar. Y en este caso, siempre tenía el Harrier, porque nosotros estábamos pegados al agua. Bueno, este tipo de vuelos se hicieron un montón. Recopilando los datos de los informes de vuelo de los pilotos, aproximadamente el 40% de los vuelos tuvimos señales del radar en 965. Muchos años después, en una reunión en Londres, en donde estaba presente un oficial aviador naval, el almirante Woodward comentó: los trackers nos volvieron locos. Lo voy a repetir porque me gusta escuchar esto. Los trackers nos volvieron locos. Lo mismo hizo el capitán Jeremy Black, quien fuera el comandante del portaaviones Invencible en el 82, pero en el caso de él le preguntó directamente: ¿cómo hicieron? ¿Cómo hacían? Porque yo les envié 17 veces los Harrier para que lo derribaran y nunca pudimos encontrarlo. Bueno, en síntesis, la buena voluntad, o la imaginación de determinadas personas nos permitieron hacer estos vuelos bajo el lóbulo, que nos favorecieron mucho a toda la fuerza de tareas, el profesionalismo, el arrojo de las tripulaciones, una importante cuota de buena suerte, bien manejada en las nubes, los techos bajos, los chubascos, la poca visibilidad y las olas de un mar austral embravecido nos permitieron evitar que los Harrier nos derribaran, y nos sentimos muy orgullosos de ello.